Bienvenidos a un nuevo viaje por este Aragón mágico. Santa María de Obarra es, sin lugar a dudas, otro claro ejemplo de que Aragón es rico en patrimonio e historia y que los lugares que han llegado hasta nosotros guardan algunos secretos que debemos desvelar para entender a las gentes que habitaron nuestra tierra siglos atrás. Muchas veces, desde nuestra perspectiva actual de un mundo tecnológico, pecamos de juzgar a nuestros antepasados, creyendo que no tenían el suficiente ingenio para analizar y entender el mundo, y está claro que si ellos no hubiesen hecho ciertos estudios, nuestra actualidad sería muy distinta. Por eso hoy propongo este viaje al Valle de Isábena, en el que visitaremos este cenobio y la Catedral de Roda de Isábena. El monasterio de Obarra se encuentra situado en lo profundo de una garganta, aislado junto al río donde en el momento de su construcción no había posibilidad de camino. El lugar es húmedo y apenas recibe sol en casi 3 meses. Esto hace pensar que la ubicación y orientación del edificio fue totalmente intencionada para poder conseguir un efecto especial en la propia iglesia. Para entender las explicaciones que voy a exponer, tenemos que tener en cuenta un fenómeno astronómico que se llama analema. El analema es la curva que describen el Sol y la Luna en el cielo si todos los días del año, en el caso del Sol, y de un mes aproximadamente en el caso de la Luna, se lo observa a la misma hora del día o de la noche y desde el mismo lugar de observación. Los movimientos propios del planeta, es decir, la rotación, traslación, precesión y nutación, hacen que el analema forme una curva que suele ser parecida a un 8 o lemniscata. De este modo, los fenómenos que suceden en este lugar solo pueden observarse en ciertos periodos del año. El primer fenómeno consiste en lo siguiente. Aproximadamente a las 8 horas, tiempo universal o de Greenwich, mientras el valle ha permanecido en la penumbra debido a su extrema profundidad, el sol ilumina el monasterio al pasar por entre dos picos situados al este. Similarmente, el espacio interior de la iglesia permanece oscuro y solo penetra un rayo de sol por la ventana central del ábside principal, que además está un poco desviada. Este rayo se posa directamente en el centro del presbiterio, donde está situado el altar, consiguiendo mejor el efecto a la hora de la consagración en el oficio de la mañana o laudes. El fenómeno solo se puede observar alrededor de 1 hora en el solsticio. Después, con el movimiento del Sol, el ángulo de incidencia hace que ya no se pueda penetrar al interior por ninguno de los vanos. De este fenómeno lumínico saco la lectura de que quisieron enaltecer la figura de San Juan Bautista, pues coincide con su santoral cercano al solsticio de verano. Una vez más, el Bautista toma protagonismo en ciertos rituales. Del mismo modo, por la noche se pueden observar el paso de algunas estrellas entre los dos picos, como Aldebarán, la constelación de Cáncer, Regulus, Marca de Pegaso, e incluso se pueden controlar el paso de los planetas por la eclíptica entre las constelaciones de Aries y Regulus en ese mismo periodo del año. Otra de las observaciones que realizaban los monjes que aquí vivían era el de la luna. Solamente 3 días al año, la luna llena atraviesa por encima de la garganta, provocando esos días un efecto lumínico similar al producido por el sol, pero mucho más acusado en contrastes. Como el fenómeno dura 1 hora,
puede verse en el oficio diario de completas que se realiza alrededor de las 9 de la noche, por lo que no podía pasar desapercibido. La primera vez que el fenómeno ocurre es en el segundo plenilunio que sigue al equinoccio de otoño, alrededor de finales del mes de octubre, con lo que era fácil hacer una cuenta y considerar que 5 lunas después, es decir, 147,5 días después, se producirá el plenilunio de primavera, siendo el domingo siguiente la Pascua. Hay que considerar que siglos atrás era difícil centrarse en el día del año en que se vivía, pues los calendarios eran calculados por muy pocas personas y la mayoría de las festividades religiosas estaban en base a la luna, un detalle muy pagano si se quiere ver así. Con lo que con este fenómeno que acabo de describir, también se podía calcular, por ejemplo, cuándo sería el miércoles de ceniza, la ascensión, Pentecostés y el Corpus Christi. Alguna otra teoría acerca de este lugar indica que del mismo modo que se observa la soleación por el día o el rayo de luna por la noche, se podría haber utilizado este templo como cámara estenopeica. Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica sin lente que consiste en una caja estanca a la luz con un solo pequeño orificio por donde entra la luz, el estenopo, y un material fotosensible. Aquí el orificio vendría a estar en el alabastro que taparía el vano central y que también habría permitido la entrada de rayo de sol o luna, y en lugar de material fotosensible, simplemente la luz exterior se proyectaría sobre algún lienzo tendido cerca del altar. De este modo, según la teoría de algunos investigadores, las estrellas visibles por el espacio entre los dos picos se reflejarían en el interior del templo, pudiendo hacer el estudio de los astros de un modo más cómodo. Gracias también a la fotografía, tenemos recogidos documentos de que en esta iglesia estuvo el sarcófago del barón de Spes, pero que tras el paso de la guerra civil por la zona fue expoliado. Años después se tiene constancia de que un habitante de Glasgow lo tiene a buen recaudo en un museo creado especialmente para preservar la tumba. Este barón de Spes fue un personaje de la zona del que se creó una leyenda alrededor de su figura. Dicen que el conde Bernardo de Ribagorza tenía fama de tirano. Era la época en que se daba por hecho que los aldeanos debían obedecer al señor del castillo o a cualquier poderoso en lo que se les ordenara. El barón de Spes no era la excepción y tenía caprichos y apetitos muy especiales, haciendo que sus vasallos acataran cualquiera que fueran sus designios, ya fuera de naturaleza loable o no. Cualquier capricho de aquel tirano era cumplido de inmediato por cualquiera de los súbditos. Si no se cumplía con sus deseos, significaba verse privado de su casa, de lo poco que se pudiera poseer, de la familia y, peor aún, de la vida. El barón estaba convencido, como todos sus pares de la época, que con las limosnas que daba al monasterio de Obarra ya se había comprado el cielo y en la tierra podía hacer lo que le viniera en gana, acallando los rumores disconformes del pueblo. En sus frecuentes visitas al monasterio, sus oscuras pasiones le hicieron fijarse en una joven y preciosa novicia que estaba a punto de consagrarse a Dios. Su prepotencia y su mente malsana le indicaron que la joven debía ser suya. La frecuencia de sus visitas, donaciones y regalos al monasterio aumentaron esperando que la novicia se fuera con él. Los frailes y monjas, así como la gente del pueblo, estaban cada vez más descontentos por su actitud, que se contraponía con todo lo sagrado, y tomaron la decisión de acabar con su tiranía para siempre. Una de las tantas mañanas en las que el barón salió de cacería con su perra y con la escopeta al hombro, una bruja del Turbón
avisada por el mismísimo diablo de lo que estaba pasando, se fue volando para prevenirlo. Se encontró con él en la fonda de Farrás de Espés, dispuesto a dar cuenta de una pieza que acababa de cazar. La bruja se acercó y le dijo: «Señor de Espés, que a Obarra vas, a Obarra ves, pero a Espés no tornarás mes». El varón, seguro de sí mismo, se rió con desprecio y con la escopeta en su mano y acariciando a su perra le contestó: «Con la goseta que porto y la escopeta que llevo, ni al mismísimo diable yo le tengo miedo». Y sin más, dejando muy enfadada a la bruja, se fue a su castillo. Para llegar tenía que atravesar un barranco. En lo alto del mismo, las gentes de sus dominios lo atacaron a pedradas y su única escapatoria era un puentecillo sobre el barranco y hacia allí se dirigió. Allí lo estaban esperando los frailes del monasterio con piedras y con sus mastines que se abalanzaron sobre el señor de Espés, despedazándolo ahí mismo. La justicia se hizo presente para indagar sobre lo sucedido, pero nadie sabía nada de nada sobre el hecho. Se dictaminó entonces que las brujas del Turbón habían causado la muerte del varón, porque tal vez tenía alguna cuenta pendiente con él que no había cumplido, y con las brujas es mejor no meterse. Vayamos un poco más al sur por este precioso valle hasta la población de Roda de Isávena. Allí encontraremos una iglesia románica con categoría de catedral, levantada por primera vez en el siglo X y por la que pasaron hasta 15 obispos, entre los que destacaron San Ramón de Roda y Ramiro II el Monje, obispo y monarca de Aragón. Dentro de este templo podremos ver que tiene una configuración un tanto especial, quedando a vista tanto el altar mayor como la cripta. Pero de este templo, del que recomiendo totalmente su visita, quiero destacar un detalle. La cripta del ábside norte, conocida como archivo y sala del tesoro, presenta pinturas murales románicas de finales del siglo XIII, entre las que figuran el Pantocrátor en la bóveda y en el muro derecho San Miguel pesando las almas. Ya hemos mencionado en este y otros vídeos de este canal que el componente pagano se manifiesta en casi cualquier lugar sagrado y este no iba a ser menos. La psicostasis se refiere al acto de valoración de un alma mediante su pesaje. Este tema es frecuente en las culturas antiguas, que consideraban que el alma o materia espiritual puede ser juzgada en una balanza para determinar su destino. La primera noción conservada del concepto de psicostasis se halla en la cultura egipcia, que sostiene la existencia de un juicio post-mortem donde nuestras acciones serán valoradas mediante su pesaje ante un tribunal divino. El difunto es guiado a la sala de las dos verdades, donde comparece ante el dios Osiris, sus dos hermanas Isis y Neftis y 14 asesores. En el centro de la sala se halla una gran balanza con la que Anubis procederá al pesaje. Como curiosidad, queda decir que uno de los primeros obispos de esta catedral se llamó Atón, al igual que el que fue enterrado en San Adrián de Sasabe, por lo que las reminiscencias egipcias se dejan notar de nuevo en nuestra tierra. No quiero terminar este viaje sin contaros una leyenda más y que implica a uno de estos obispos, Ramiro II el Monje. A pesar de tener su panteón en San Pedro el Viejo de Huesca, Ramiro II se destacó por una leyenda que ha llegado hasta nuestros días que crea todavía dudas acerca de si sucedió o no. Tras la muerte en 1134 de Alfonso I el Batallador, sin hijos,
heredó el reino de Aragón su hermano Ramiro II el Monje, siendo obispo de Roda de Sávena. Aragón sufría por entonces diversos problemas internos y externos. Según cuenta la crónica de San Juan de la Peña, estando Ramiro II preocupado por la desobediencia de sus nobles, mandó un mensajero a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, pidiéndole consejo. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles, algunas veces se habla de rosas, aquellas que sobresalían más. A continuación ordenó al mensajero repetir al rey el gesto que había visto. Ramiro II hizo llamar, pues, a los principales nobles para que vinieran a Huesca, con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí, hizo cortar la cabeza de los nobles más culpables, sofocando la revuelta. La versión popular dice que, una vez muertos estos nobles, colocó sus cabezas en círculo y la del obispo de Jaca, el más rebelde, la colocó en el centro como badajo. Terminamos nuestra ruta mágica con esta leyenda y deseando que haya sido de vuestro agrado esta visita. Por nuestra parte, seguiremos buscando nuevos lugares con leyenda, magia y misterio. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.